Mi prometida me engañó con mi hermano. 3 años después volvió con una bebé pidiendo ayuda. Pero lo que hice los dejó a todos sin palabras. Tengo 34 años. Soy abogado. Y después de 3 años pensé que finalmente había dejado atrás toda esta mierda. Pero hace 2 semanas, Vanessa apareció en la puerta de mi casa con una niña en brazos, y todo ese infierno que creí enterrado volvió a la superficie. Supongo que debería empezar desde el principio, cuando las cosas todavía tenían sentido y yo era lo suficientemente ingenuo como para pensar que mi familia era, ya sabes, normal. Vanessa y yo nos conocimos en la universidad. Ambos estudiábamos derecho, y la verdad es que conectamos de inmediato. Era inteligente, ambiciosa, teníamos las mismas metas profesionales, y después de 6 años juntos, le propuse matrimonio. Ella dijo que sí, obviamente, y empezamos a planear la boda. Todo iba bien. O eso pensaba yo. Estábamos buscando el lugar perfecto para la recepción, eligiendo el menú, todas esas cosas que se supone que son emocionantes pero que honestamente son bastante estresantes. Entonces Vanessa perdió su trabajo en el bufete donde trabajaba. Fue algo repentino, recorte de personal o algo así. Nunca quedó del todo claro. Ella quedó devastada porque, su carrera lo era todo para ella. Pero yo le dije que no se preocupara, que teníamos suficiente dinero ahorrado, y que podía tomarse un tiempo para encontrar algo mejor. Fue idea mía, de hecho, que se inscribiera en algo que la distrajera mientras buscaba trabajo. Ya sabes, algo creativo, para que no se quedara en casa todo el día sintiéndose mal. Ella siempre había mencionado que le gustaba el arte, así que encontró una clase de cerámica en un estudio cerca de nuestra casa. Empezó a ir 2 veces por semana, luego 3, luego básicamente todos los días. Al principio me pareció genial, la verdad, porque llegaba a casa más animada, hablando de las piezas que estaba creando, mostrándome fotos de tazones y jarrones. Yo estaba contento de verla feliz otra vez. Lo que no sabía, porque soy un idiota aparentemente, es que mi hermano Blake también había empezado a tomar clases en ese mismo estudio. Blake es 3 años menor que yo, tiene 31 ahora, y siempre ha sido el tipo de persona que mi mamá describe como espíritu libre, pero que en realidad es un vago sin dirección en la vida. Nunca terminó la universidad. Ha tenido como 1000 trabajos diferentes, y básicamente se la pasa de fiesta en fiesta acostándose con cualquiera que se le cruce. Mis padres, especialmente mi mamá, siempre lo han consentido porque es el bebé de la familia, ya sabes cómo es eso. Cualquier cosa que Blake hacía mal, mamá encontraba la manera de justificarlo o culpar a alguien más. Resulta que Blake y Vanessa se volvieron muy cercanos en esas clases de cerámica. Ella empezó a mencionarlo mucho, tipo, Blake dice esto, Blake hizo aquello, Blake es tan divertido. Al principio no le di importancia porque, bueno, es mi hermano. Se supone que podía confiar en él, ¿no? Pero después de unas semanas empecé a notar que ella pasaba más tiempo con él que conmigo. Yo llegaba a casa del trabajo y ella no estaba, y cuando le preguntaba, me decía que había estado en el estudio con Blake practicando o tomando café después de la clase. Empecé a sentirme incómodo con toda la situación, pero cada vez que intentaba hablar con ella al respecto, Vanessa me hacía sentir como si yo fuera el loco celoso. Me decía cosas como, es tu hermano Andrew, no seas ridículo, solo somos amigos, necesito tener mi propio espacio. Todas esas frases que ahora sé que son señales de alarma gigantes, pero que en ese momento me tragué completas. Las cosas llegaron al punto donde ella prácticamente vivía en ese maldito estudio. Yo tenía que viajar bastante por trabajo, casos que requerían que estuviera fuera de la ciudad 1 o 2 días a la semana, y cada vez que volvía sentía que Vanessa estaba más distante. Ya no hablábamos de la boda con el mismo entusiasmo. Ella siempre estaba cansada o distraída, y cuando intentaba tener intimidad conmigo, siempre tenía alguna excusa. Mirando hacia atrás, todas las señales estaban ahí, gritándome en la cara, pero yo estaba tan metido en mi trabajo y tan convencido de que mi hermano nunca me traicionaría que no quise verlo. Todo explotó hace 3 años, como 3 semanas antes de la boda. Yo tenía un viaje de negocios a otra ciudad. Se suponía que iba a quedarme 2 noches, pero el caso se resolvió más rápido de lo esperado y decidí volver a casa un día antes para sorprender a Vanessa. Pensé que podríamos salir a cenar, reconectar un poco, ya sabes. Llegué a la casa como a las 2 de la tarde. Abrí la puerta con mis llaves, y todo estaba en silencio. Subí las escaleras hacia nuestro cuarto y escuché ruidos. No voy a entrar en detalles gráficos porque todavía me da asco pensarlo,
Pero básicamente abrí la puerta de mi habitación, y ahí estaban. Vanessa y Blake, en mi cama, la cama que yo había compartido con ella durante años. Literalmente no podía procesar lo que estaba viendo. Mi cerebro simplemente se apagó por unos segundos. Tipo, esto no puede estar pasando. Tiene que ser una pesadilla. Pero no lo era. Blake me vio primero, y se levantó de un salto, intentando cubrirse. Y Vanessa empezó a gritar mi nombre. Andrew. Espera, puedo explicarlo. No es lo que piensas. Todas las frases cliché que has escuchado en películas, excepto que esta era mi vida real. Algo en mí, simplemente, se rompió en ese momento. No soy una persona violenta. Nunca he estado en una pelea en mi vida, pero me lancé sobre Blake y empecé a golpearlo. Le di un puñetazo en la cara, luego otro, y otro. Y honestamente no sé cuántos más porque todo es un borrón de rabia. Vanessa estaba gritando que parara, tratando de separarme, pero yo solo quería hacerle daño, quería que sintiera aunque fuera una fracción del dolor que yo estaba sintiendo. Finalmente Blake logró empujarme y corrió escaleras abajo, agarrando su ropa en el camino. Vanessa estaba llorando, envuelta en las sábanas, diciendo que lo sentía mucho, que no sabía cómo había pasado, que me amaba. Le grité que tenía exactamente 10 minutos para salir de mi casa o llamaría a la policía. Ella intentó acercarse a mí, tocarme, y yo retrocedí como si fuera veneno. No podía ni mirarla sin querer vomitar. Bajé las escaleras, me senté en la sala y la escuché moverse por el cuarto, empacando sus cosas. Cuando bajó con 2 maletas, intentó hablar conmigo otra vez, pero yo solo señalé la puerta. Se fue llorando. Y en el momento en que cerró la puerta detrás de ella, me desmoroné completamente. Lloré como no había llorado desde que era niño, tipos sollozos que venían desde el estómago, y seguí llorando hasta que me quedé sin lágrimas. Blake tuvo los huevos de llamarme esa noche. Contesté, porque parte de mí necesitaba escuchar qué mierda podía decir para justificar lo que había hecho. Me dijo, y juro que estas fueron sus palabras exactas, que lo sentía pero que estaba enamorado de Vanessa, que llevaban meses viéndose, que nunca había planeado que pasara pero que simplemente sucedió, que la conexión entre ellos era real. Le pregunté cuánto tiempo habían estado acostándose a mis espaldas, y me dijo que desde la segunda semana de las clases de cerámica, para 3 meses. Habían estado engañándome durante 3 meses, follando en mi cama probablemente cada vez que yo salía de viaje, riéndose de mí como si fuera el idiota más grande del mundo. Le dije que nunca quería volver a verlo, que para mí estaba muerto, y colgué. Bloqueé su número, bloqueé el número de Vanessa, y traté de seguir con mi vida. Pero la cosa no terminó ahí, porque por supuesto que no. Como 2 semanas después, mi mamá me llamó. Ya le había contado lo que había pasado, obviamente, porque necesitaba que alguien de la familia supiera por qué había cancelado la boda. Esperaba, no sé, algo de comprensión o apoyo. Pero en lugar de eso, mi mamá básicamente me dijo que estaba exagerando, que Blake cometió un error, que Vanessa también, pero que eran humanos y los humanos cometen errores, que yo era el hermano mayor y que debería ser el más maduro en esta situación. No podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si estaba jodiendo, si en serio estaba defendiendo lo que Blake había hecho. Y ella me dijo que no estaba defendiendo a nadie, pero que Blake estaba destrozado, que me necesitaba, que la familia es familia, y que teníamos que superar esto. Le dije que si ella no podía ver lo grave que era esto, entonces, no teníamos nada más de qué hablar. Un mes después, Blake me mandó un mensaje desde otro número que no tenía bloqueado. Decía que Vanessa estaba embarazada, que el bebé era suyo, obviamente, y que iban a quedarse con él, que esperaba que algún día yo pudiera perdonarlos. Borré el mensaje y bloqueé ese número también. 2 semanas más tarde, mi mamá me llamó de nuevo diciendo que Blake y Vanessa se iban a casar, que ella había insistido en que si iban a tener un bebé juntos, deberían estar casados, que iba a haber una ceremonia pequeña en su casa, y que esperaba que yo fuera porque soy parte de la familia. Le dije que no, que nunca en mi puta vida iba a asistir a esa boda, y que si ella elegía el lado de Blake en esto, entonces ella también estaba muerta para mí. Ella empezó a llorar, diciendo que estaba siendo cruel, que estaba dividiendo a la familia, que algún día me arrepentiría de esto. Colgué y no volví a contestarle las llamadas. Mi papá era más neutral en todo esto. Nunca defendió a Blake directamente.
pero tampoco me apoyó como yo necesitaba. Su posición era básicamente que entendía mi dolor, pero que el tiempo cura todas las heridas y que eventualmente todos tendríamos que encontrar la manera de convivir. Le dije que no había manera de convivir después de algo así, que Blake había cruzado una línea que no se podía descruzar. Papá decía que lo entendía, pero seguía intentando mediar, tratando de hacer que yo hablara con Blake, o al menos que considerara mantener contacto con mamá. Yo me mantuve firme. Corté contacto con mi mamá, con Blake, con todos los familiares que tomaron su lado o que trataron de minimizar lo que había pasado. Lo único que hice fue mudarme. No podía seguir viviendo en esa ciudad donde todo me recordaba a ellos, donde cualquier día podía encontrármelos en la calle. Conseguí una transferencia a una oficina de mi firma en otra ciudad. Vendí la casa donde había planeado vivir con Vanessa, empaqué mis cosas y me fui. Mantuve contacto solo con mi papá, tipo una llamada cada mes o dos para que supiera que estaba vivo. Pero le dejé muy claro que no quería saber nada de Blake o mamá o de lo que estuviera pasando con ellos. Si me mencionaba algo sobre el bebé o sobre la situación de Blake, yo cambiaba de tema o terminaba la llamada. Durante 3 años construí una vida completamente nueva. Hice nuevos amigos, me enfoqué en mi carrera, incluso salí con algunas personas aunque nada serio porque, honestamente, todavía no podía confiar completamente en nadie después de lo que había pasado. Y entonces, hace 2 semanas, tocaron a mi puerta un sábado por la tarde. Abrí esperando que fuera un repartidor o algo así, y ahí estaba Vanessa. Se veía horrible, la verdad, como si no hubiera dormido en días. Tenía el pelo sin lavar, ojeras profundas, y cargaba a una niña pequeña en sus brazos. La niña tenía como 2 años y medio, 3 tal vez, y se parecía a Blake de una manera que hizo que se me revolviera el estómago. Vanessa me vio, y empezó a llorar de inmediato. Dijo mi nombre. Andrew, por favor, necesito tu ayuda. Y yo simplemente me quedé ahí parado en shock total. No había visto a esta mujer en 3 años, la había bloqueado de mi vida completamente, y ahora aparecía en Grossis. ¿Mi puerta como si nada? Le pregunté cómo mierda había conseguido mi dirección, y ella bajó la mirada y dijo que mi papá se la había dado. Eso me hizo enojar más que cualquier otra cosa. El hecho de que mi papá, la única persona de mi familia con la que todavía hablaba, hubiera traicionado mi confianza de esa manera. Vanessa empezó a hablar muy rápido, diciendo que Blake la había dejado, que se había ido hace como 6 meses y no había vuelto, que ella no tenía dinero, que había estado viviendo con mi mamá pero que mi mamá ya no quería ayudarla más, que no tenía a dónde ir. La niña, Isabelle se llama, empezó a llorar, y Vanessa trataba de calmarla mientras me seguía hablando. Me dijo que había intentado conseguir trabajo, pero que era difícil con una niña tan pequeña, que no tenía con quién dejarla, que estaba desesperada. Le pregunté qué esperaba que yo hiciera al respecto. Ella sacó un sobre de su bolsa y me lo dio. Era una carta de mi mamá. La abrí y leí. Y básicamente decía que yo era un hijo egoísta y cruel, que Blake había cometido errores pero que había hecho lo correcto al casarse con Vanessa y darle un hogar a su hija, pero que ahora él había desaparecido, y yo era el único con los recursos para ayudar, que era mi responsabilidad como hermano mayor cuidar de la esposa e hija de Blake, que si yo realmente amaba a mi familia, abriría mi corazón y mi casa para ellas. Leí esa carta 2 veces porque no podía creer el nivel de desfachatez. Mi mamá, que había elegido el lado de Blake cuando él me traicionó de la peor manera posible, ahora tenía el descaro de decirme que era mi responsabilidad limpiar el desastre que él había dejado. Vanessa me estaba mirando con esos ojos de súplica, diciendo que no tenía a nadie más, que yo era su única opción. Parte de mí, una parte muy pequeña y estúpida, sintió algo parecido a la lástima. Porque a pesar de todo, esta mujer había sido importante para mí en algún momento. Y la niña en sus brazos no tenía culpa de nada. Pero luego recordé los 3 meses que me engañaron. Recordé encontrarlos en mi cama. Recordé todas las mentiras. Y esa lástima se evaporó. Le dije que entrara, pero solo porque no iba a tener esta conversación en el pasillo donde mis vecinos pudieran escuchar. Vanessa entró con Isabelle y se sentó en mi sofá como si estuviera exhausta hasta los huesos. Le dije que esperara y fui a mi cuarto. Saqué mi chequera y escribí un cheque por $5,000. Volví a la sala y se lo di. Vanessa lo miró confundida y me preguntó qué era esto. Le expliqué que era todo lo que iba a recibir de mí. Que con eso podía conseguir un departamento pequeño
pagar algunos meses de renta, comprar lo que Isabelle necesitara, pero que después de esto, no volviera a buscarme nunca. Que yo no era su salvación. Que yo no era responsable de las decisiones que ella y Blake habían tomado. Ella empezó a decir que eso no era suficiente, que necesitaba más ayuda, que no podía hacerlo sola. Le dije que había tomado la decisión de acostarse con mi hermano, de destruir mi vida, y que ahora tenía que vivir con las consecuencias de esa decisión. Vanessa se puso de pie, agarrando el cheque con una mano y a Isabelle con la otra, y me gritó que era un monstruo sin corazón, que Blake tenía razón cuando decía que yo era frío y egoísta, que ella había creído que yo era mejor persona que esto. Le dije que se fuera, que tenía exactamente 1 minuto para salir por esa puerta, antes de que llamara a la policía para que la sacaran. Ella se fue, dando un portazo, y la escuché llorar en el pasillo mientras esperaba el elevador. Me senté en el sofá y me quedé ahí por horas, sintiendo una mezcla de culpa, rabia y alivio. Culpa porque parte de mí se preguntaba si debía haber hecho más por Isabel. Rabia porque mi familia había tenido el descaro de ponerme en esa situación. Alivio porque finalmente, le había dicho a Vanessa todo lo que necesitaba decirle. Esa noche llamé a mi papá. Eran como las 11 de la noche, pero no me importó. Contestó medio dormido, y le pregunté cómo se atrevía a darle mi dirección a Vanessa. Empezó con excusas, diciendo que Vanessa lo había llamado desesperada, que él solo quería ayudar, que pensó que yo querría saber que tenía una sobrina. Le dije que esa niña no era mi sobrina, que Blake dejó de ser mi hermano el día que me traicionó, y que él acababa de cometer el mismo error que mamá al elegir el lado equivocado, que había traicionado la única relación familiar que me quedaba. Papá trató de decir algo, pero yo simplemente colgué. Bloqueé su número también. Ya está. Se acabó. No tengo familia. 3 años tratando de mantener aunque fuera un hilo con mi papá, y él fue y lo cortó porque no pudo decirle que no a Vanessa. Pero yo no soy un completo monstruo, a pesar de lo que Vanessa piense. Tengo un amigo que es investigador. Privado, le pagan para encontrar personas, y le pedí que encontrara a Blake. Me costó $1000 y 2 días, pero consiguió una dirección. Blake está viviendo en otra ciudad, como a 6 horas de donde yo estoy. Aparentemente tiene novia nueva y está trabajando en un bar. Mandé toda esa información a la última dirección de email que tenía de Vanessa, con un mensaje muy simple. Le dije que ahí estaba la ubicación del padre de su hija, que lo que hiciera con esa información era su problema, pero que si yo fuera ella, conseguiría un buen abogado de divorcio y demandaría manutención infantil. Adjunté también una transferencia bancaria de otros $3000, con una nota que decía que eso era para que contratara un abogado, no para que lo gastara en otra cosa. Y le dejé muy claro que era la última vez que iba a saber de mí. Que borrara mi email, mi número, que olvidara que yo existía. No he sabido nada desde entonces. No sé si fue a buscar a Blake. No sé si consiguió trabajo. No sé qué pasó con Isabelle. Y honestamente, no quiero saberlo. Sé que mucha gente va a pensar que soy una mala persona por esto, que debí haber ayudado más, que Isabelle es inocente, que la familia es la familia sin importar qué. Pero yo di 3 años de mi vida intentando reconstruirme después de lo que ellos me hicieron. 3 años aprendiendo a confiar otra vez, a no despertar en medio de la noche con pesadillas sobre encontrarlos en mi cama. No le debo nada a Vanessa, no le debo nada a Blake, y no le debo nada a mi mamá o mi papá por elegir protegerlos a ellos en lugar de a mí. La semana pasada fui al banco y cambié los beneficiarios de mi seguro de vida y mi testamento. Antes tenían a mis padres como beneficiarios si algo me pasaba. Ahora todo va a caridad. Que quede claro que incluso después de mi muerte, no van a recibir nada de mí. También contraté a un abogado para que redactara un documento legal estableciendo que bajo ninguna circunstancia quiero que ningún miembro de mi familia tenga autoridad sobre mí si algo me pasa médicamente. Tal vez suena extremo, pero necesitaba esa tranquilidad. Necesitaba saber que había cortado todos los lazos legales y financieros con gente que demostró que no merecía estar en mi vida. ¿Me siento bien con todo esto? No siempre. La verdad. Hay noches donde me pregunto si fui demasiado duro, si $8000 fueron suficientes o si debí haber hecho más. Me pregunto, ¿cómo está Isabelle? Si tiene suficiente comida, si Vanessa encontró un lugar seguro donde vivir. Pero luego recuerdo que nada de esto es mi culpa. Yo no elegí acostarme con la novia de mi hermano.
Yo no elegí abandonar a mi esposa e hija. Yo no elegí criar a mi hijo menor como si fuera el centro del universo que puede hacer lo que quiera sin consecuencias. Esas fueron decisiones que otras personas tomaron, y yo no tengo que cargar con el peso de esas decisiones. Supongo que lo que aprendí de todo, esto es que a veces la familia es tóxica, que compartir sangre no significa que alguien merece un lugar en tu vida, que está bien establecer límites, incluso límites permanentes, cuando alguien te hace daño de una manera imperdonable. Mis amigos, los nuevos que hice en esta ciudad, me han apoyado más en estos 3 años que mi familia en toda mi vida. Ellos son mi familia ahora. Gente que elegí, que me eligió a mí, que respeta mis límites y que nunca me traicionaría de la manera que Blake y Vanessa lo hicieron. ¿Voy a estar bien? Creo que sí. Ya estoy mejor que hace 3 años, eso es seguro. Tengo una buena carrera, un departamento que me gusta, amigos en los que confío. Incluso empecé terapia hace unos meses, cosa que debí haber hecho hace mucho tiempo, y está ayudando. Mi terapeuta dice que es normal sentir culpa, incluso cuando no hiciste nada malo, que es parte del proceso de sanar. Dice que poner límites no me hace egoísta, me hace saludable. Y aunque hay días donde cuestiono todo, la mayoría del tiempo sé que hice lo correcto, no por Vanessa o Blake o mis padres, sino por mí, porque yo merecía algo mejor que lo que ellos me dieron, y merezco una vida donde no tenga que lidiar con su mierda constantemente. Así que sí, esa es mi historia. El hermano que me traicionó de la peor manera posible. La prometida que decidió que él era más importante que 6 años conmigo, los padres que eligieron proteger al hijo problemático en lugar de al hijo que siempre hizo todo bien, y la decisión que tomé de cortarlos a todos de mi vida. No me arrepiento. Tal vez suena frío, tal vez suena cruel, pero es mi verdad. Y después de 3 años de reconstruirme, finalmente puedo decir que estoy en paz con esa decisión.